Bevor ich die Frage des Gerichtshofes beantworte, ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne. I informed the court that defendants were not entitled to make a statement. You must plead guilty or not guilty. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Not guilty. Rudolf Hess. Nein. El hombre al que acabamos de ver se llamaba Hermann Göring, comandante supremo de la Luftwaffe alemana, fuerza aérea del gobierno nazi. Fue condenado a la horca por crímenes contra la humanidad, pero acabó suicidándose días antes de la ejecución, en 1946. Su caso es emblemático para entender un proceso derivado precisamente de Nuremberg, la aparición de un aparato interpretativo para entender la guerra cimentado sobre los conceptos de memoria, víctima y victimario. Yo creo que no hay ninguna posibilidad ética desde mi punto de vista que yo iguale víctimas y victimarios. La víctima para mí es un inocente, un desarmado, un inerme que ha sufrido la violencia de otro ser humano armado. Esa es la víctima. Y por el contrario, el victimario es el ciudadano o la persona que estando armado ha infringido violencia y sometido a un inerme. La memoria es un paso fundamental para luchar contra la impunidad. Creo que siempre éticamente la sociedad tendrá que tener una visión de más escucha y de más apertura frente al relato de las víctimas. Pero al leer el pasado desde la lógica de la víctima, pueden estarse leyendo bajo un mismo esquema dinámicas sociales muy diversas y de gran complejidad, cuando en la guerra, sin duda, no caben categorías absolutas. Digamos que en Nuremberg se presenta por primera vez el hecho de que no se juzga a Alemania como tal, sino que se juzga a quienes se consideraban en su momento los principales responsables de llevar a cabo el genocidio y todas las barbaridades que cometieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y también, digamos que en Nuremberg, a pesar de que, digamos, fue un proceso mucho más lento y un proceso que, digamos, solo se clarifica en las últimas 2 o 3 décadas, es donde primera vez después de una guerra empieza a existir una seria preocupación por las víctimas. Fue básicamente el horror de los campos de concentración y de la manera tan infame como asesinaron y maltrataron a millones de personas, lo que despertó esa conciencia humanitaria de que esas víctimas requerían una respuesta y no simplemente un ajuste entre los estados o una negociación de rendición entre los estados, sino que los estados tenían la obligación de hacer algo más frente a esas víctimas. La primera voz que se escucha casi siempre es la de la víctima, porque es la que ha sido violentada, es la que ha sido humillada, es la que tiene derecho a que se le reconozcan que fue violentada y que la sociedad le debe a esa víctima. Es la persona que está necesitando ayuda a gritos, ayuda económica, ayuda emocional, ayuda en su salud. Entonces digamos que es la emergencia de un conflicto armado la que hace que la víctima sea la primera en hablar. ¿Cuándo hablan los victimarios? Los victimarios se demoran para hablar. Se demoran porque están judicializados o a puertas de ser judicializados. Entonces es muy difícil que en una sociedad una persona que ha estado en armas y que ha sido autor de crímenes atroces entre en un proceso de memoria cuando aún su caso está en proceso o cuando sabe que tiene peligro de ser judicializado si todavía no lo es. Entonces son personas que de los victimarios colombianos se saben sus relatos
a través de las audiencias de justicia y paz. O sea, es en el marco de los procesos judiciales donde ellos han dado unas declaraciones. Esas declaraciones hacen parte de procesos judiciales, son una contribución a la memoria, pero hay que tener en cuenta que se están haciendo en el marco de un juicio. Otros que no están judicializados se tardarán en hablar porque está todavía el peso o sea, la posibilidad de que sean apresados o sean conducidos a un proceso penal. También porque pienso que son personas que tienen una carga moral, algunos por lo que han hecho. Es mucho más fácil decir públicamente: a mí me asesinaron un hijo, a mí me quitaron mi casa, a mí me quemaron la cosecha, a decir públicamente: yo quemé la cosecha, yo descuarticé, yo asesiné. Ese es un proceso más lento. Yo creo que no tenemos que tener el apuro de que tienen que hablar ya. Ellos se tomarán su tiempo. Miren que los victimarios de las dictaduras del Cono Sur se han ido a la tumba con sus relatos. Algunos han hablado, pero en juicios. En Colombia han escrito libros, algunos, pero hay que también hacer como una curaduría de esos libros, qué es la realidad, qué es la verdad que están contando, por qué hacen público un libro que vende miles de copias cuando todavía están presos o están en un proceso judicial. Este es Enric Marco, un catalán que durante casi 30 años se hizo pasar por militante clandestino durante la dictadura de Franco y, ya en la cima de su estrellato, como exdeportado republicano en el campo de concentración nazi de Flossenbürg. Marco llegó incluso a dirigir la organización de exdeportados más grande de Europa, pronunció conmovedores discursos y concedió incontables entrevistas. Vamos, en principio, defendiendo todo lo que significó para nosotros ya el progreso y el advenimiento de la Segunda República, por defender la igualdad de derechos de los hombres y de las mujeres. Y por eso fuimos a parar a los campos de concentración, y no únicamente por nuestras convicciones políticas o ideológicas. Hasta que el historiador Benito Bermejo descubrió que era un farsante en el año 2005. Marco había usado el sentimentalismo imperante de los medios de comunicación españoles en lo que a víctimas se refería. Él descubrió y ayudó a crear el boom de la memoria, como consecuencia, precisamente, de la actitud ingenua de los medios respecto al pasado español y la autoridad de la víctima. El hecho de que se vea el conflicto con una lógica solamente de un lado o simplificadora no puede ser responsabilidad de las víctimas, sino es responsabilidad de los vehículos que comunican lo que las víctimas supuestamente dicen, ¿no? Siempre hay una distancia muy grande entre lo complejo que es una víctima y lo simple que la noticia debe ser para los que consumen esas noticias. Y entonces puede haber, y como lo ha habido en muchos otros países, una sobresimplificación, que todas las víctimas son buenas, que todos los perpetradores son malos, que por tanto tiene que haber una justicia casi vengativa de un lado hacia el otro. Eso no es así. Las víctimas en Colombia, en todos los procesos de justicia transicional, son seres humanos como nosotros, que tienen una vida compleja, que han tenido una historia diversa, y es importante destacar toda esa historia con todas sus complejidades. Un tema, por ejemplo, muy complejo es cuando tienes una sociedad en donde la categoría de víctima y perpetrador se combina. Esto no es para disminuir la importancia de las víctimas, sino para situarla en su contexto. Piensen ustedes en las comunidades que durante 20, 30, 40 años distintos grupos armados actuaron y victimizaron personas. Probablemente dentro de esas comunidades actualmente haya gente que haya sido perpetrador, del vecino probablemente, gente que sirvió en las fuerzas militares, gente que fue reclutada voluntariamente o forzosamente por las guerrillas, intimada por los paramilitares, un muchacho de 15 años que se entusiasmó con la moto y la pistola, como ha ocurrido en muchos de nuestros países. Bueno, ¿qué hay de esas historias? Significa que esas personas apenas hayan tocado el grupo armado ilegal, son personas condenadas irremediablemente a la mayor dosis de justicia posible. Eso es inviable y eso es contraproducente en una sociedad compleja como la colombiana y en un conflicto armado tan diverso como el colombiano. El hecho de que una persona haya sido víctima en su infancia, en su adolescencia y luego haya incursionado en un grupo armado,
bueno, lo hace complejo, lo hace diferente a cuando es en otras guerras, el ejército en contra de los comunistas claramente, o un pueblo en contra del otro pueblo claramente, sino que aquí eso le da una complejidad al problema colombiano, pero no le quita a cada uno la responsabilidad sobre el hecho que protagonizó, ¿cierto? Por decir algo, a un líder paramilitar, el padre de un líder paramilitar haya sido asesinado en la finca hace tantos años y luego él arme un grupo y asesine y ordene asesinatos, eso no es que quedamos empatados. Él tiene una responsabilidad, fue víctima, sí, pero tiene una responsabilidad sobre lo que ideó, dirigió y ejecutó posteriormente. Cuando hablamos de la polarización, de la mirada dual, del blanco y negro de las cosas, nos tenemos que referir a la manera como nombramos las cosas, y yo creo que ahí tendríamos que empezar también a cuidar el lenguaje y a cuidar la comunicación. Por supuesto que los guerrilleros no son solamente los guerrilleros, son unos seres humanos históricos con unas circunstancias, con unas condiciones humanas que es necesario considerar. No necesariamente justificar, pero considerar para entender. Cuando hablamos de las víctimas, no son simplemente unos seres que han sufrido, son unos seres también con condiciones históricas, con fortalezas o debilidades y con momentos de su vida que es necesario identificar. Yo creo que a esta cultura que discrimina, que señala y que juzga antes que entender, se les suma de una manera muy eficiente los medios de comunicación, que les es mucho más fácil señalar y juzgar que ofrecer herramientas de análisis. Es mucho más fácil contar una historia macabra que tratar de entenderla. Es mucho más fácil poner una foto de una masacre y nombrar el terror que tratar de comprender y de encontrar los elementos que hay detrás de una masacre o detrás de un asesinato. Eso es muy propio de la cultura y está, por supuesto, exacerbado por una cultura materialista que vende la noticia, ¿cierto? Que la noticia no es un insumo cultural que merece un análisis y que merece una reflexión de parte del ciudadano, sino que es un asunto que como mercado, mientras más dramático y menos profundo, pues más vende. El concepto de víctima es por sí mismo una creación artificial. Como creación artificial responde obviamente a intereses particulares. El carácter ambiguo del concepto de víctima, y por oposición a él, del de victimario, esconde tras de sí una serie de conflictos discursivos que, por supuesto, van más allá del simple acto de nombrar, cuya expresión máxima aparece en los medios de comunicación. Un fenómeno que obviamente no tiene mucho que ver con el conflicto, pero sí tiene que ver mucho con la cotidianidad de las personas, es lo que algunos autores llaman el populismo punitivo y el optimismo punitivo. Y es creer, por ejemplo,
de acuerdo con el populismo punitivo, que el Estado debe reducirse a hacerse eco en materia penal de lo que la opinión pública crea que lo es. Esos casos, por ejemplo, aquí han sido muy patéticos y muy perjudiciales, por ejemplo, cuando los medios de comunicación emprenden campañas, por ejemplo, contra los conductores embriagados, contra los que atentan contra otras personas con ácidos o inclusive contra la violencia sexual contra los niños. Porque ese populismo punitivo que apela al sentimiento y apela al corazón de la gente es poco razonable y lleva a consecuencias desastrosas. De hecho, por ejemplo, se habla, y se ha hablado aquí en Colombia y con un gran eco en los medios de comunicación, por ejemplo, de establecer cadena perpetua para quienes violen niños o de alguna manera los victimicen. Pero, por ejemplo, esos medios de comunicación nunca tienen la responsabilidad, por ejemplo, de denunciar los casos patéticos de niños vendiendo confites en los semáforos, haciendo piruetas, que es un estado de alta vulnerabilidad, porque eso supondría, por ejemplo, hacer reformas importantes, responsabilizar a muchas instituciones de la suerte de esos niños, y entonces resulta mucho más fácil cuando un niño resulta agredido encontrar un Caín, un solo sujeto que sea el responsable de toda la tragedia de los niños. No, por ejemplo, de las estructuras sociales que lleva a que haya tantos niños en la calle, sin familia, sin educación y expuestos a 40.000 peligros porque tienen que rebuscarse la vida vendiendo porquerías o haciendo malabares en los semáforos o en las esquinas o deambulando por las calles. Entonces, digamos que en eso hay una responsabilidad muy grande de los medios de comunicación, porque hacen creer que un problema tan serio, por ejemplo, como el de la niñez abandonada, lo podemos resolver simplemente mandando a la cárcel a un sinvergüenza que abusó o maltrató a un niño. El otro caso es, que les decía, es el caso del optimismo punitivo, y es que desgraciadamente ha hecho carrera la idea de que cuando existe un problema social o político, lo mejor y la única solución es crear un delito para ello y consiguientemente una pena. Y en esto pues uno diría, los medios de comunicación hoy en día viven de eso, sobre todo los medios audiovisuales. Que en una sociedad que está constituida en un sistema político, que se rige por unas reglas, por unas leyes, por unos pactos de convivencia entre esa comunidad y entre esa sociedad, haya sectores de la población marginados de esa ley, vulnerados porque no se les trata de la misma manera o porque esa ley no opera de igual forma para todos. Llámese víctima del conflicto o llámese víctima de la pobreza o llámese enfermo sin atención de salud o llámese niño sin educación. El periodismo está precisamente para poner el ojo, para poner su voz en esos personajes que quedan excluidos del sistema. La persona que es víctima de la guerra o del conflicto armado es una persona que quedó por fuera de la protección de la ley, de la protección del Estado. Y si bien el Estado es a quien le corresponde hacer la reparación administrativa, la reparación simbólica y la reparación jurídica, digamos, es la sociedad la que está dolida, es la sociedad la que está fragmentada, es la sociedad la que está violentada, no solo la familia X. Entonces, como colectivo político, como una comunidad que tiene el sueño de ser una, ¿cierto? De tener un espíritu que los une, que los hace llamarse colombianos y estar unidos por unos principios de vida,
filosóficos, por unas tradiciones, que uno solo de sus miembros sea excluido de la protección del Estado, sea violentado, es una preocupación de la sociedad. ¿Y quién es el que en el sistema social está pendiente para denunciar, para informar, para ayudarle a la gente a que tome decisiones para vivir mejor? Ese es el periodismo, para eso es el sistema de información en una sociedad. Entonces los medios tienen la obligación de denunciar, tienen la obligación de informar y tienen la obligación de reconocer, ayudar a reconocer en el ámbito público que hay unos ciudadanos que fueron violentados, y esa es la reparación simbólica. Es un mecanismo que no sirve sino para individualizar responsabilidades. Pero eso no quiere decir que el delito sea un problema individual. Detrás de todo delito hay un entramado social, hay un entramado político y hay un entramado económico que el proceso penal nunca podrá desentrañar y que los medios de comunicación no quieren mirar. Es más fácil, por ejemplo, y desde el punto de vista de los medios de comunicación, vende mucho más presentar a un victimario como un monstruo, como un ser degenerado, que tratar de explicar qué condiciones sociales produjeron ese monstruo o ese degenerado. Hace 10 años, el terrorismo tocó las entrañas de una de las capitales más importantes de América Latina. Ahí lo pueden ver, las consecuencias de la injusticia, No tengo palabras que expresar. El Club El Nogal, ubicado en la ciudad de Bogotá, fue blanco del terrorismo de las FARC. Esta macabra historia ha sido contada una y otra vez por radio, televisión y prensa escrita de Francia, México, España y la propia Colombia. Aparece así el resultado de esa compleja relación entre memoria, periodismo y sociedad, la consolidación de un discurso marcadamente sentimental, es decir, la imposición de un marco interpretativo a través del cual el mundo es reflejado como una composición de héroes y villanos, una extensión abusiva del marco bajo el que Occidente, incluida Alemania, llegó a comprender el Holocausto, un marco incompatible con conflictos tan complejos como el colombiano, una relación que Iván Orozco Abad ilustra notablemente. El profesor Iván Orozco Abad ha tratado de distinguir entre victimización vertical y victimización horizontal, refiriéndose a aquellas situaciones, en el primer caso, la victimización vertical, donde un Estado enfrenta de una manera represiva y abusiva a una parte considerable de sus ciudadanos, por ejemplo, a los miembros de determinados partidos, de determinados grupos, de determinadas etnias. Es un caso en el que entonces resulta muy claro hacer una diferencia entre las víctimas, la población sometida a los maltratos, abusos y violencias, y el Estado como el director y ejecutor de esa empresa. En cambio, habla de victimización horizontal cuando no es posible hacer esa diferenciación tan clara. Y él propone ejemplos como los de las guerras civiles o inclusive el conflicto colombiano, donde muchas veces personas que en un momento determinado han sido víctimas del conflicto se convierten a su vez en victimarios para otras personas o para otros sectores sociales. Y por lo tanto, en esa victimización horizontal es realmente muy difícil hacer una línea divisoria que separe víctimas de victimarios, porque muchas veces los papeles se confunden en ciertas personas y en ciertos grupos. Vamos a explicarlo brevemente. El profesor Iván Orozco Abad, que en realidad se ve así, tuvo la idea de que existen dos grandes tipos de victimización cuya expresión depende de la crudeza y complejidad del conflicto armado en el que se desenvuelven. Victimización horizontal, por un lado, y victimización vertical, por el otro. En la vertical, un solo bando,
casi siempre estatal, ejerce toda la fuerza sobre el otro. Para este caso, por ejemplo, un gobierno opresor reprime a un pueblo descontento a través de sus fuerzas armadas, como Pinochet en Chile o Videla en Argentina. En la victimización horizontal, en cambio, dos o más partes se victimizan mutuamente en un conflicto donde las fronteras éticas se difuminan y donde la población no combatiente se ve involucrada de algún modo en la confrontación, como en Colombia o El Salvador. Aún así, el discurso de los derechos humanos pasa por alto esa distinción y ven todos los conflictos, sin importar su complejidad, una misma dualidad. Victimario todo aquel que causa un daño, sin distinción alguna, y víctima todo aquel que lo sufre, sin distinción alguna. Tal discurso nace tras la Segunda Guerra Mundial, cuando pareció imponerse la absurda convicción de que todos los victimarios se parecen a él. Bajo esa lógica, a la víctima le corresponden tres grandes derechos: verdad, justicia y reparación, cuya satisfacción conduce, se supone, al restablecimiento de la dignidad perdida. Al victimario, en cambio, le corresponde nada, además de la cárcel, claro. Esa lógica maniquea podría adaptarse bastante bien a un mundo donde existen personajes como estos, pero sin duda, nuestro mundo y nuestros conflictos están compuestos por mucho más que héroes y villanos. La consolidación de unas claves estético-narrativas basadas en la víctima para entender el conflicto ha llevado a los medios de comunicación a resaltar situaciones en las que el drama puede ser útil para generar compasión y donde la relación de dominación entre víctima y victimario aparece artificialmente clara. La dramaturgia que se ha creado en los medios de comunicación sobre el conflicto es una dramaturgia que no ha investigado históricamente los procesos, donde los victimarios siguen siendo vistos desde una perspectiva del héroe o del pobre, el victimario que fue víctima primero y luego se volvió víctima, los tres Caínes, el patrón del mal. O sea, no son narrativas descontextualizadas. O sea, lo que se nos vendió de los tres Caínes era tres pobres hermanos que le mataron el papá y que por eso se volvieron muy malos. Y se olvidan de cómo surgió aquí, por ejemplo, el proceso del paramilitarismo. Se olvida, por ejemplo, que los hermanos Castaño fueron narcotraficantes y paramilitares mucho antes de que a su padre lo asesinara. Obviamente no estamos de acuerdo con que lo hubieran asesinado, pero yo no estaría de acuerdo con la idea de que hay un favorecimiento especial hacia las víctimas. Y si lo hubiera, pues bueno que sea así. O sea, yo creo que una narrativa en Colombia tiene que hacerse sobre la voz de las víctimas, no sobre la voz del victimario, y tiene que contextualizarse. Colombia no puede darle la espalda a los procesos penales de quienes han sido victimarios. O sea, pasar la página tan fácilmente no me parece que sea el camino para que pensemos en una fase posterior de la relación entre colombianos más armoniosa, digamos la convivencia política llevada pues de la mejor manera. Para eso se creó la justicia transicional, para que haya una aplicación de la ley acorde o adaptada a una situación de transición. Siempre recuerdo una frase que Javier Darío Restrepo usaba para referirse a los medios, y es que los medios creen que son estrellas, pero son planetas. ¿En qué sentido? Los medios creen que tienen luz propia, las estrellas tienen una luz propia. Los planetas no la tienen, los planetas brillan en el cielo porque reflejan la luz de las estrellas vienen a ser la realidad, los planetas los medios. Y un gran problema es cuando el medio cree que tiene luz propia y que puede crear la propia agenda en función de la visión del periodista, en función de la visión empresarial del grupo económico que maneja el medio, en función de la visión política que tienen los editores, en función de muchas cosas. Y eso hace que se distorsione y se simplifique muchas veces una realidad que es muy compleja. Por eso creo que el principal desafío de los medios en un conflicto tan complejo como el colombiano es no simplificar al punto de crear categorías absolutas y de condenar de antemano a todas las personas que no están dentro de lo que ellos consideran bueno o pertinente o conveniente para una transición. Es humanizar un poco a los actores, es preparar a la sociedad para que entienda que va a tener que convivir con aquellos que en un momento determinado, ahora o antes,
han sido considerados criminales, terroristas, narcotraficantes. Bueno, esos van a ser los que se van a reincorporar, no solamente las FARC, ¿no? También los paramilitares que están saliendo libres este año. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Vamos a seguir condenándolos al ostracismo o vamos a ignorarlos? ¿Qué vamos a hacer con los militares acusados de violaciones a los derechos humanos? Son casi gente que no tiene características dignas de ser consideradas y deben ser condenadas a cadenas perpetuas. Ese es un reto. La complejidad de la historia demanda medios que conozcan no solamente el detalle, sino que vean el conjunto y que entiendan el contexto en el que están narrando una noticia. La conciencia humanitaria por sí misma es algo importante. El asunto grave es cuando pretende que esa conciencia humanitaria sea la que oriente ejercicios punitivos como los del derecho penal. Porque la conciencia humanitaria es algo que yo creo que hace parte de una determinada cultura de respeto, de no violencia. Pero hoy en día esa conciencia humanitaria ha venido a operar simplemente como un mecanismo de instrumentalización de políticas punitivas. Y entonces eso hace que los estados, que normalmente son los más grandes violadores de los derechos humanos, paradójicamente se apoyen en la conciencia humanitaria para castigar a sus enemigos. Y entonces la conciencia humanitaria ha venido a ser un instrumento con el cual es poco lo que se hace por las víctimas y mucho lo que se hace por los estados. Porque los estados pareciera que hoy, a pesar de que ellos mismos hayan incurrido en graves violaciones a los derechos humanos, se sienten legitimados para castigar a sus enemigos supuestamente a nombre de esa conciencia humanitaria, cuando ellos deberían ser los primeros en haber respetado esos derechos humanos y no apelar a esa conciencia humanitaria simplemente como un recurso para autolegitimarse. Los casos de Hermann Göring y Enric Marco constituyen, por sí mismos, dos caras de un mismo problema. Víctima como concepto y categoría social, como elaboración artificial e interesada, se convirtió tras Nuremberg en poco menos que una posición moral. El terror causado por la guerra, que alcanzó en el siglo XX una dimensión sin precedentes, dio origen a un discurso de orden moral, y la entendible compasión ante la víctima del conflicto, transformada en derechos que obviamente le corresponden, pudo haber producido efectos tan nocivos como el abuso de una condición, sea falsa o verdadera, por cuanto ser víctima desde esta perspectiva se traduce no solo en la garantía de ciertos derechos económicos, sino además de otros sociopolíticos como el prestigio, la atención mediática, la militancia política y la empatía compasiva. Die Anklagebehörde hat in ihren Schlussplädoyers die Verteidigung und ihre Beweisführung als völlig wertlos behandelt. Die unter Eid gemachten Ausführungen der Angeklagten wurden von ihr dort als absolut wahr angenommen, wo diese zur Stützung der Anklage dienen konnten. Aber im gleichen Augenblick als Meineid bezeichnet, wo diese Aussagen die Anklage widerlegten.